Hay un principio bíblico que los cristianos lo conocemos mucho, lo leemos mucho, lo predicamos mucho y pues es un versículo fantástico que está en el Evangelio de San Juan y es un versículo que a mí en lo personal también vino a ser un parteaguas en mi vida. Vino a traer un despertar glorioso. Vino a que me inquietara mi espíritu para asomarme hacia la profundidad de la verdad de la vida, de la verdad de Dios. Y estoy en el libro de San Juan, capítulo 8. Repito, es un versículo muy conocido, pero a mí me marcó la vida. Y hasta el día de hoy sigue siendo un versículo clave para mí. Es un versículo que constantemente viene a mi corazón y lo medito y lo discierno y me impacta y me llena y me enseña mucho. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la parte que cambió mi vida. La verdad os hará libres. Y es que, a ver, en el mundo uno vive y desarrolla su vida, se acomoda uno al tiempo que le toca vivir, al país donde le toca a uno vivir. Se va uno acomodando al ámbito social, lo que ha diseñado el mundo. Y lleva uno su vida ahí y de pronto aparece uno ya en el reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo y empieza uno a leer. Uno tenía mucha información estando en el mundo, pero una información velada, una información parcial, una información falsa, mentirosa. Pero luego venimos a la palabra del Señor y nos damos cuenta de que el Señor llama las cosas como son. El Señor no se mide en las palabras, Él es claro y directo. Y aquí dice que si permanecemos en su palabra, y solo entonces, dice, seréis, dice, verdaderamente mis discípulos. O sea, una de las condiciones para ser discípulo del Señor es esta: permanecer en su palabra. Por lo tanto, hay que conocerla, hay que escudriñarla. Pero luego agrega: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno está en el mundo, tiene ciertos preceptos de vida, y uno de ellos es la libertad. Y la libertad tiene sus matices. Y se puede hablar de la libertad desde diferentes perspectivas, diferentes ángulos. Pero en términos muy generales, cuando decimos, no, pues yo soy libre, ¿verdad? Somos libres. Y eso de somos libres o soy libre es realmente muy cuestionable, es muy relativo. Verdaderamente hay millones de personas pensando que son libres y no lo son, creyendo que son libres y no lo son, porque basan su credibilidad de ser libres en cosas sencillas. A ver, pues no estoy preso en la cárcel, ¿verdad? Me visto como yo quiera, no le rindo cuentas a nadie, voy y vengo a donde yo quiera.
puedo viajar, puedo salir de mi país, en fin. La mayoría de los países esto es posible así, ¿verdad? Y bueno, y en dos, tres cositas más, ahí fundamentamos nuestra libertad. Me caso cuando yo quiero, estudio lo que yo quiero, soy libre, soy libre. Y esa es una libertad muy parcial. Esa es una libertad muy pequeña. Alguien puede hacer todo esto y no ser libre. Ahora, es que hay que ver esa libertad desde la perspectiva de Dios. Eso es lo importante. El Señor Jesús les dijo que a aquellos escribas y fariseos que eran esclavos, nosotros no somos esclavos de nadie, un Padre tenemos, ¿verdad? Y el Señor les dice, vosotros sois esclavos del pecado. Entonces, alguien puede creer que es libre, pero no es libre. Puede creer que es libre humanamente hablando, pero Dios no lo ve como libre. Y es que detrás de todo lo que pasa aquí en el mundo, detrás de toda actividad humana y de todo evento humano en todas las naciones de la tierra, está la gran lucha, ¿verdad? Del reino de las tinieblas peleando contra el reino de Dios. Detrás de todo lo que usted me mencione está prevaleciendo allí esa guerra hasta que el tiempo se cumpla, ¿verdad? Bueno, pues, y esto es muy interesante porque fíjate que la palabra del Señor habla mucho. Hay muchos versículos acerca de lo contrario de la libertad, acerca de la esclavitud, por ejemplo. Sí. De hecho, el Señor Jesús en Lucas capítulo 4, pues ahí dice que Él ha venido a dar libertad a los presos, a los cautivos. Entonces la Biblia sí dice que es lo contrario de la libertad. Es estar preso, es estar cautivo, es tener una venda, es estar en una prisión, en una cárcel, es tener lazos, es tener ataduras. En fin, estas palabras que acabo de mencionar nos enseñan cuando una persona no es libre. Y la Biblia trae muchos versículos mencionando estas cosas. Entonces, sí, hay una perspectiva bíblica acerca de la libertad. Y es que resulta que, bueno, mira, el mundo está diseñado, con miles y miles de engaños y de mentiras por todas partes, por todas partes. Y desde niños se nos va enseñando, se nos va adoctrinando, se va transmitiendo una información de generación en generación y respaldada supuestamente por la ciencia, por la cultura, por los mismos padres, por los maestros, por los expertos, por muchas otras personas con las que convivimos, personas también engañadas que transmiten un engaño. El Señor Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? O sea, en la sociedad ya hay todo un acervo de valores, de conductas, un nacionalismo mismo que le da forma y presencia a cada nación. Los japoneses son de una manera, los alemanes son de otra, ¿verdad? Los africanos son también de ciertas formas y costumbres. Acá en el lado occidental también tienen sus formas diferentes a las orientales. En fin, a ver, la sociedad y la cultura misma, ¿verdad? Se va formando y nos van transmitiendo tales cosas, en aras de ser aceptado. O sea, si entras a ese rol, muy bien, bravo, eres un buen ciudadano o eres una buena persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
¿Aceptas tú los cánones establecidos cultural, socialmente, históricamente hablando? E incluso se te transmiten también ciertas usos y costumbres religiosas. Sí, todas las religiones del mundo las tienen. Entonces, nace uno y empieza la enseñanza en medio de todo este esquema. Y bueno, pues ahí te transmiten ideas, pensamientos, te transmiten reglas y leyes humanas, ¿verdad? Que aparentemente pues son correctas, son lo mejor. Y muchas veces, son contrarias a la voluntad del Señor. Se te transmiten dogmas de medicina, dogmas de historia. Y bueno, se te va creando cierta conciencia, como dije hace rato, de usos y costumbres, ¿verdad? Se te dice, mira, esto está bien y esto está mal, pero el parámetro de bien y mal no es el parámetro de Dios. O sea, no se te dice, esto está bien porque la Biblia dice que esto está bien, porque Dios dice que esto está bien. De ahí la gran confusión de cambiar las cosas, de que ahora a lo que antes era bueno, pues ahora lo están llamando malo. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está la mano de Satanás, cambiando todo, destruyéndolo todo, ¿verdad? Entonces, hay muchos convencionalismos socioculturales, ¿verdad? Que vamos aprendiendo y que ahí vamos. Y es que como todos lo hacen, pues yo también lo hago. Y ahí va uno siendo adoctrinado, siendo guiado, ¿verdad? Terriblemente, pero no hacia la voluntad del Señor, siendo guiado poco a poco, sutilmente, hacia aceptar, creer lo contrario de la voluntad del Señor. Y bueno, de ahí entra la televisión, el cine, el arte, todo, ¿verdad? Y ahora con más fuerza las redes sociales también, ¿verdad? Y bueno, pues se te transmite todo, valores modernos acerca de la familia, acerca de la sexualidad, ¿verdad? Cambiando la moral y todo, ¿verdad? Valores acerca de lo que es la belleza, la riqueza, la alimentación, la salud. Y todas las celebraciones y fiestas de las que tienes que participar, estás obligado a participar, a celebrar la Navidad, los cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Niño, en fin, y te llenan todo el calendario de una serie de celebraciones y fiestas, muchas de ellas contrarias a la voluntad del Señor. Pero, pues lamentablemente, ¿verdad? Uno cree que haciendo tales cosas uno es libre. Pues mira, me divierto y lo hago y voy y vengo y... Sin embargo, detrás de todo esto está la mano de Satanás, controlando al mundo, guiando al mundo hacia un alejamiento del Señor. Pero cuando conocí este versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la palabra de Dios es la que nos puede hacer libres. Libres de todo esto. Ahora, yo no estoy diciendo que estas fiestas o celebraciones o que la televisión sea mala y todo eso. Yo no estoy diciendo tal cosa. Lo que estoy diciendo es que tenemos nosotros que todas las cosas que vemos, que oímos en nuestra vida, tenemos que pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. Y si para la palabra de Dios aquello es bueno, aquella escena de película, aquel arte, por ejemplo, si es bueno, entonces para mí debe ser bueno. Pero si de acuerdo a la palabra de Dios, tal forma de pensar, tal forma de actuar no es buena, entonces no debemos aceptarla nosotros.
El Señor Jesús no aceptó muchas cosas, ¿verdad? Y luego van y le dicen, oye Señor, ¿por qué hasta tus discípulos no se lavan las manos? Él no seguía el rol que todos siguen, ¿verdad? Señor, no vas a subir a la fiesta. O sea, ya es la fiesta. ¿Por qué no subes a la fiesta? Vayan ustedes. Vayan ustedes. ¿Pero por qué sanas en sábado? Tú no guardas el sábado. Pero él tenía otra verdad. Jesús es el Señor del sábado. El sábado no fue hecho para nuestro Señor Jesús. No fue hecho por causa de Él. El sábado fue hecho para que el hombre guardara el sábado. No el Señor del sábado iba a guardar el sábado, en ninguna manera. Entonces, sí, hay muchos conceptos y dogmas religiosos y allá va toda la multitud engañada. Siguiendo todo, repitiendo todo, ¿verdad? Si es verdad o es mentira, quién sabe, ¿verdad? Pero ahí va uno con el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, el perro es el mejor amigo del hombre. Ten confianza en ti mismo. Ten confianza en ti mismo, ten confianza. Oye, que no te dé el sol, porque que no te dé el sol, que no te dé el sol, ¿no? Tú no te sientas menos que nadie. Y pareciera una gran verdad. Sin embargo, Dios nos dice en Filipenses que sí, nos tenemos que sentir menos que los demás. Eso es tremendo. Entonces, decimos y repetimos, mente sana en cuerpo sano, puras mentiras. Pero ahí vamos todos, adoctrinados tremendamente, creyendo que somos libres y no somos libres. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. O sea, la única manera de ser libre es conociendo la palabra del Señor. No hay otra forma de ser libre. No existe otra. Entonces imagínate cuántos cristianos... A ver, mira, una de las formas más tremendas que Satanás usa para que las personas sean esclavos, estén cautivos, es la ignorancia. El diablo quiere que no leas la Biblia. El diablo quiere que no conozcas la palabra. Porque la única manera de que tú puedes ser libre es conociendo la palabra. Así es que hay millones de cristianos que no tienen una relación estrecha, abundante con la palabra del Señor. Pues definitivamente son cristianos, sí, pero son esclavos. Son cristianos, sí, pero tienen ataduras, tienen lazos, están cautivos. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia que el diablo ha trabajado para que las personas no caigan en una convicción de que esta palabra es, es el bálsamo poderoso para ser libres, verdaderamente libres. Este es el arma más hermosa y más poderosa que Dios le ha dado a los hombres para ser libres. ¿Libres de qué? Pues de muchas cosas. Libres del pecado, por ejemplo. Libres, atención con esto, libres de Satanás. Porque todo ese engaño que está en la sociedad, en la cultura, como mencionaba ahorita, en el mundo, todo ese adoctrinamiento que uno sigue ahí a ciegas totalmente, sin saber si está bien o es contrario a la palabra del Señor. Y que si el pelo y que si, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Ya el diablo ya metió en la iglesia hasta el Halloween. Ya está metiendo también matrimonios del mismo sexo. Imagínate todo lo que ha estado filtrando tremendamente. Y ya son cosas que empiezan a darse por buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el engaño precisamente de Satanás a todo el género humano. No nada más engaña a los cristianos, sino a todo el género humano, haciéndoles creer mentiras como verdades, haciéndoles creer que están bien con Dios cuando es lo contrario de lo que la palabra dice. Y pudiéramos decir muchas cosas, muchísimas cosas al respecto. Entonces, a ver, el diablo está ahí detrás de todo.
Pero lo que Dios quiere es que tú y yo conozcamos la verdad, porque es la que nos va a hacer libres. Libres para creerle al Señor. Libres para no ser engañados por las mentiras de Satanás. Él es el padre de mentira. Satanás está ahí destruyendo todo. Destruyendo la moral, destruyendo las familias, destruyendo los valores, destruyendo el temor a Dios, destruyendo la autoridad. Todos lo está destruyendo. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes, muy astutos espiritualmente, aplicando la verdad y el discernimiento del Espíritu Santo para encontrar aquellas mentiras, aquellas enseñanzas falsas que están allí. No tenemos por qué ir siguiendo a la multitud. No tenemos por qué hacer todo lo que los demás hacen. En ninguna manera. Hay que ser libres con la verdad del Señor. Libres para amar. Libres para decidir. Para escoger lo bueno para nuestras vidas. Lo que Dios dice que es bueno para nosotros. Libres para no aceptar los prejuicios sociales, los prejuicios culturales, los prejuicios religiosos. Todo tenemos que pasarlo por la palabra de Dios. No hay que creerle a la ciencia, a la cultura, a la sociedad. No, 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 no. Deja que aquellos que quieren seguir ese estilo de vida, ese ritmo de vida, que lo sigan. Pero Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Que le creamos a Dios, no al mundo. Que hagamos lo que le agrada a Dios, no lo que el mundo nos dice que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso es lo bueno para ser aceptados en el mundo. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? El que se constituye, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es tremendo. Por algo lo dice el Señor, ¿verdad? Por todo el engaño y las mentiras que están ahí. Entonces, hay que ser libres. Hay que quitarnos la venda. Y solamente es con la palabra del Señor. Hay que dejar de ser ignorantes de la palabra del Señor. Dios quiere que seamos libres para ir a libertad. Hay que ir a libertad a otros que por ahora no son libres porque no le han creído al Señor su palabra. Este versículo me llevó a entenderlo de una manera más profunda, a entender la vida y mi relación con Dios de una manera más profunda. Este versículo, de verdad, cambió mi vida.